pero de repente se corta, güey. Sí, ahorita se corta, güey. Y 3, 2. Shout. Muy buenas noches, bienvenidos a Ángulo 21, el programa del deporte de la ciudad, de la Ciudad de México. Lo que veamos, bueno, Toño Vargas, ¿cómo estás? Muy bien, Magallán. Buenas noches. Preguntabas qué era eso. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Susurraba Magallán? espantado, Toño. ¿Qué es eso? Así que el detrás ¿Qué de es cámara eso? ¿Qué es estaba eso? espantado y me decía, ¿qué es eso? ¿Es la carrera de los 100 metros o qué es eso, güey? Oye, güey, ¿qué es eso que está ahí? La carrera de 100 metros. Y entonces, No, Magallán. yo Bueno, me hacía güey. ya me estás quemando, Yo Magallán. me hacía güey y no le hacía caso. Dije, ¿para qué no estudia? ¿Para qué no estudia? Voy a hacer güey. ¿No? Así. ¿Y No, qué era? Toño. ¿Qué era, Magallán? Es la audición que le hicieron a las chicas, cerca de, poquito más de 30 chicas, Ajá. para que sean porristas de los equipos de la Liga Profesional de Fútbol Americano. Ah, de fútbol. Yo creí que era para la nueva conductora de Ángulo 21. No, esa es Adriana. Esa ya fue, ¿verdad? Esa es Adriana. Ah, esa es enero, Adriana. Ya te arregló que tú te vas. ¿Ya, neta? ¿Ya me voy? Sí. ¿De vas. plano? Así ¿Para qué es. le dan tanto Entonces, tanta aire esto que ahí? veíamos era precisamente la audición para las porristas, más bien las candidatas a porristas. Aquí lo estamos viendo otra vez a cuadro, para los equipos de la Liga Profesional de Fútbol Americano. Las ganadoras se van a dar a conocer en el mes de enero. Se va a hacer un draft para repartirlas de acuerdo también a dónde viven. Y eso. obviamente vendrán a Ángulo 21. Todas las 30 aquí. Por supuesto, la ganadora estará aquí. Nada más que los vamos a un bañito antes a todos todo el staff, porque a veces suelen venir hasta de pantuflas. Entonces, les vamos a dar un baño y vamos a traer aquí a todas las muchachas a bailar. Muy bien, Magallán, me da mucho gusto. Y viene también un draft de botargas en el cual estás invitada a participar. Me lo llevo, ¿eh? Sin problema me lo llevo, ¿eh? Ya te El digo. fideo luego, asesino o algo así que te pongan. ándale, el fideo asesino no estaría malo. Me he visto de Betito, ¿no? No, Estaría Beto. chido. Estaría chido. Beto se le quedó pegada la botarga. Ya se la pone, es cierto, Betito, sabes que te queremos. Bueno, comenzamos hablando como siempre de las carreras que se realizaron este fin de semana y que no fueron pocas aquí en la Ciudad de México. La primera de ellas, la carrera Red, esta que precisamente va todo lo destinado a la lucha contra el VIH, el SIDA, sobre todo en un sector muy importante que es el de las mamás, o sea, las que les detectaron el virus ya embarazadas. Ah, ¿no? qué Entonces triste. va sobre ese, Qué bueno, ese sector, sobre todo toda la ayuda que se obtiene en esta carrera que se llevó a cabo en Paseo de la Reforma y en el que participaron más de 5,000 personas. En la categoría varonil, Emanuel Nava cruzó la meta en primer lugar con un registro de 31 minutos y 23 segundos, mientras que la rama femenil, Fabiola Pérez fue la vencedora deteniendo los cronómetros en 37 minutos y 9 segundos. Pero hubo otra carrera más, Toño. Así es, Magallán, porque la Global Energy Race de Bimbo, el evento deportivo y con además causa también importante de este grupo Bimbo, culminó exitosamente su edición 2017 con la carrera de la Ciudad de México, poniendo en movimiento a más de 100,000 corredores en 37 ciudades de 21 países. Esta carrera fomentó la adopción de estilos de vida saludables a través de acciones como la promoción de dietas correctas y la práctica frecuente de actividad física. Global Energy Race de Bimbo fue un evento con causa por cada kilómetro recorrido por persona. Grupo Bimbo donará a bancos de alimentos 2 rebanadas de pan. Yo le pondré un poquito de cajeta también, pues sabe muy rico, la neta, ese pan con cajeta, con mermelada. Bueno, en este 2017, gracias a cada uno de los participantes, más de 1,200,000 rebanadas serán donadas a quienes más lo necesitan. Me parece una muy buena iniciativa, Magallán, y con el cariño de siempre, te toca la otra nota, Magallán. Bueno, y ahora vamos a hablar también de que en la avenida Paseo de Reforma, desde la Glorieta del Ángel de Independencia, y hasta Adriana Cazadora, se instaló una pista de 100 metros de longitud para llevar a cabo el evento Somos Rápidos CDMX. Estamos viendo aquí
las imágenes, una pista muy padre que se montó en pleno Paseo de la Reforma. Este evento buscó la activación de la población capitalina alrededor de la prueba, la que es llamada la prueba reina marcas del atletismo. Fue una gran respuesta a la que hubo del público, donde cientos de personas participaron en este esfuerzo que concibió el evento como una manera diferente de activarse. Todos los competidores recibieron un número y un chip para registrar su cronometraje de manera electrónica, además de recoger una constancia por escrito de su intervención y una medalla conmemorativa a este primer gran Somos Rápidos. Qué buen evento este. Hubo ahí Qué buen evento. Visores que precisamente a los que mejores condiciones le vieron, los van a tomar para ponerlos en la ruta del alto rendimiento a ver si pegan, ¿no? O sea, ¿Cómo cuánto crees que tú te echarías en 100 metros? ¿En cuánto tiempo? No sé, lo mismo es la velocidad. 20 segundos. Es que lo tuyo son las carreras de larga distancia. Más bien, sí, pero no porque tanto la velocidad. Nada, es que ahora que tocas este tema, digo, 100 metros, el récord, ¿no? De Usain Bolt, que a veces muchos no lo conocen, Magallán, de que el récord es de 9.58 centésimas en 100 metros, pero a veces muchos no saben que en ese tiempo él generó una velocidad de 35,7 kilómetros, carrera promedio, y el pico más alto fue de 45 kilómetros por hora, cerca de 20 metros. Que el cuerpo humano esté a 45 kilómetros por hora, sí, cualquiera, es cualquiera. Y ahí, como lo veíamos ahí en Paso de la Reforma, como decíamos, me parece una activación muy buena, diferente a lo que se vive siempre sobre el Paso de la Reforma. Y mira que hay de dónde escoger, ¿no? Desde las clases de yoga, la meditación, las carreras de cada 8 días, a veces el base, a veces el box, el ciclismo, por supuesto, también siempre. Esto fue algo novedoso, muy creativo, que vino como a refrescar un poco el menú de opciones para toda la gente que domingo a domingo va a Paso de la Reforma, que precisamente utilizado como lo que es un gran deportivo también todas las mañanas de los domingos. Y un evento muy importante que se va a cabo este fin de semana también fue el Abierto Mexicano de Gimnasia. Por supuesto también, y en ese abierto, por supuesto, la cubana Yesenia Saskia Ferreira y el ruso Kikita Nagarniv, perdón, no se habla muy bien ruso. Voy a tomar clases, Magallán, porque ya se avecina el Mundial. Se proclamaron ellos campeones de la 7ª edición de este abierto Gimnasia Osana, luego de conquistar el All Around individual en este certamen celebrado allá en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Nagorny, ganador de la presea de plata por los equipos olímpicos de su país en Río de Janeiro 2016, subió a lo más alto del podio con una puntuación acumulada de 59.190 unidades. Por su parte, Ferreira, multimedallista en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, se colgó el metal áureo con una sumatoria de 40.400 puntos. También en el abierto de gimnasia marcó una sesión memorable. Se despidió Catalina Ponor, esta gimnasta de rumana, quien además de llevarse la plata, ganó los títulos en viga de equilibrio, en piso, que es con música, para retirarse oficialmente ya de este deporte competitivo tras casi 15 años de trayectoria internacional. Ella ya tiene 31 años, a esa edad ya eres una súper veterana en la gimnasia, y en los que destacan en la obtención de 5 medallas olímpicas y mundiales, así como 13 preseas en campeonatos europeos, por lo que recibió una placa conmemorativa en reconocimiento a su carrera deportiva. También estuvo ahí Kevin Cerda, quien es el máximo ahorita referente de México. Lástima que está lesionado, solo fue de manera recreativa su participación, pero es quien nos va a representar en los próximos Juegos en Barranquilla, en Colombia, en 2018. Sí, y lástima que México, este deporte no figura, Magallán, porque nunca se ha llevado México una medalla en Juegos Olímpicos de gimnasia, y dudo mucho que se la lleve, habiendo tantas rusas, chinas, las mismas estadounidenses que dominan esa área. Y los Juegos Olímpicos pasados, Alexa Moreno, que fue un referente, era criticada en vez de ser apoyada. Qué triste ese tema, ¿eh? Sí, un deporte que en nuestro país ha sido asimilado como una disciplina recreativa nada más, ¿no? Cuando estás chico, cuando están las niñas chicas en la casa, llévatelas a que practiquen, ¿no? Ballet o gimnasia. Tienen que moverse las niñas en la tarde, que no estén aquí de floja. Pues llévatelas a la gimnasia, ¿no?
y no hay una profesionalización, ¿sabes? Sí. No hay un seguimiento puntual, profesional, como se le debe hacer a todos los atletas de alto rendimiento, y es ahí donde se pierde un poco. No es un deporte en el que las autoridades deportivas del país le hayan apostado, ¿no? Se hayan sentado precisamente a darle un poco de atención a la gimnasia estancada desde hace muchos años, bien lo dices, con muy pocos representantes que valgan la pena en los últimos años. O Daniel Corral también. Daniel fue Corral, otro. el regiomontano, por ejemplo, también otro que estuvo incluso en Juegos Olímpicos, también como Alexa Moreno. Y bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de box, porque la boxeadora Anabel La Avispa Ortiz cerró el 2007 con victoria tras imponerse a Esmeralda Torres en un combate realizado en el Domo de los Trabajadores del IMSS, ubicado aquí, al sur de la Ciudad de México. La Avispa, campeona de peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo, se impuso con puntuaciones de 190, 99-91 y 99-91 en duelo titular a 10 asaltos en mini mosca. De inicio a fin fue mejor Anabel, quien castigó de manera intensa a Esmeralda, que opuso resistencia por momentos, pero no le alcanzó para evitar la victoria de su rival. Golpes de todos los calibres recibió Esmeralda en cada episodio para que los jueces decretaran la victoria unánime de Anabel, quien cerró de esta manera el año con 3 victorias, listas ya para exponer su título por 10ª vez en el primer trimestre del año. Es todavía lo que le falta un poco a las boxeadoras mexicanas. Toño, lo vemos, es el caso de La Avispa, solo 3 peleas en todo el año. Son muy poquitas y se quedó ya, no pudo cerrar el año con una pelea donde pusiera en juego su título mundial. Lo veíamos en la nota, será hasta principios del próximo año cuando Anabel vaya. Deberíamos un día traernos los guantes de box, Magallán, sacar nuestras frustraciones y mira, echarnos un tiro, ¿sí o no? ¿O te da miedo, Magallán? ¿Te da miedo? No sabe. ¿Te da miedo? Eres bueno para el trompo, ¿verdad? Sí, ya me contaron una historia tuya, muy buena. Yo soy el avispón, Manuel, te contaron. Que en un estadio de fútbol... con los granaderos, sí, por eso no se cuenta aquí. Por eso dije que eso no se cuenta. Bueno, el título gallo del Consejo Mundial de CMB es el objetivo de la pugilista Jackie Nava, mismo que ostenta Mariana La Barbie Juárez, por lo cual esta pelea es lo que se espera para el próximo año. Por otra parte, Nava también anunció que va a correr el Maratón Gobernador allá en Mexicali, Baja California, de donde ella nació el 11 de abril del 80. Espera recaudar 5,000 pesos por cada kilómetro para totalizar al menos 200,000 pesos y ayudar a los niños que perdieron a sus padres en los sismos del 7 y del 19 de septiembre. Una muy buena iniciativa lo que hace ella y ojalá se dé esa pelea contra Mariana La Barbie Juárez, las dos máximas exponentes actuales, o por lo menos las más populares, claro, ¿no? Muy populares, pero ¿sabes quién, Mariana? Estaba checando en el BoxRec, que es una página donde te arroja todos los datos de las peleas de los boxeadores, exboxeadores. Quien le ha ganado a estas dos es... se me va el nombre, Espera. Qué bueno, es que estoy página. enamorado, Magallán. Es que Ana María, la Guerrera Torres, la Guerrera, ella les ha pegado, les ha tundido a los dos. De hecho, ya retirada la Barbie Juárez ya retirada, se enfrentó 3 veces, le ganó 2 veces a la Barbie Juárez, la otra fue empate. Y otra vez Jackie Nava contra la Guerrera Torres, le ganó la Guerrera Torres a Jackie Nava y la otra fue empate, pero esa sí era para mí una muy buena peleadora. Mira, la verdad es que la Guerrera Torres. Iba a tomar la palabra. Se me fue el nombre. Pero ¿qué abuelita le hizo este nudo a los guantes? No se puede deshacer. Así como... hay que estar al tiro contigo. Vamos a dejarlo Magallán. para el otro. Sí, y unos buenos. Es que estos están muy chiquitos, Magallán. Son de Chucho el que nos ayuda. Ah, son de Chucho. Con razón, mira. Pero sí le pego. Bueno, vamos a hablar de tenis porque poner al tenis precisamente en mano de los tenistas es la frase con la que definió el presidente de la Asociación de Tenis de la Ciudad de México, Armando de la Vega, el lanzamiento de su nuevo proyecto que a partir de febrero del próximo año se pondrá en marcha con 4 torneos de tenis clasificatorios y otro final, además de certificación de entrenadores y clubs, así como un programa de desarrollo de jugadores. Se trata de un circuito en el que participarán los 25 clubes registrados de la Ciudad de México, más aquellos que se sumen tanto de Morelos
como del Estado de México y más para dar participación a un total de 4,000 tenistas. La competencia comenzará a partir de febrero del 2018 con los torneos de invierno, primavera, verano y otoño para todas las edades y nivel de juego, hombres y mujeres, que se realizarán con draws de 16 jugadores o más por categoría y calificación. La inscripción por torneo será de 450 pesos y cada jugador definirá a qué club debe representar. Pues un buen intento como para encontrar promesas en la Ciudad de México échalos, loquito. Se tardó una hora en quitarle el nudo, pero mira, yo con la derecha aunque yo soy zurdo, Magallán, pero campanas, por favor. El próximo lunes a las 9:30 de la noche, no se pierda. Pelea estelar, Ricardo Magallán. ¿Cuál sería tu apodo en el boxeo? Tengo el manos de arepa, mira. Ricardo Magallán en la Arepas contra Antonio la Bestia Vargas, como tú me bautizaste, Magallán, el próximo lunes, ¿eh? Cuidado. A ver si pasas la prueba de la báscula, Magallán. Y bueno, la selección mexicana varonil, Magallán, terminó en el tercer lugar en el torneo de rugby Americas North Sevens, que se disputó en el Campo Marte en esta metrópoli. Las Serpientes Varoniles, que en la jornada del sábado ganaron sus 3 encuentros programados, solo pudieron llegar a la disputa por el tercer sitio. ¿Por qué? Porque tras surtir un revés de 12-26 ante los Reggae Boys, Jamaica los marginó de jugar la gran final. En el cotejo por el tercer lugar, México le ganó, eso sí, 22-14 a Trinidad y Tobago para concluir con la medalla de bronce y ganar un boleto, eso es lo mejor, para los Juegos Centroamericanos y del Caribe allá en Barranquilla, Colombia, mientras que la selección nacional femenil derrotó 5-0 a Trinidad y Tobago para lograr su pase al Mundial de Rugby 7, luego de ganar el título del Torneo de América con récord de 5-1 para obtener su cuarto ya campeonato regional en los últimos 5 años, con lo que también ganaron su pase allá a Barranquilla 2018. Este deporte, de verdad que sí, sí es rudo, Magallán. Muy rudo, y las mujeres sacando la cara. Qué bueno. ¿No? Los hombres solo pudieron obtener su calificación a los Juegos Centroamericanos, pero las mujeres es algo histórico que se califican a la Copa del Mundo de la especialidad que se va a llevar en San Francisco, en San Francisco, California. Este evento, ya lo decía, se realizó aquí en el Campo Marte de la Ciudad de México, que poco a poco también ha recibido otros eventos importantes de rugby, de selecciones nacionales, así que se está convirtiendo en la casa del rugby, de las llamadas serpientes. El golf también, pruebas de equitación, se han hecho muchos ahí en Campo Polo Marte. y demás. Polo. Y vamos a hablar de básquetbol porque la selección de Estados Unidos le puso un estate quieto a los 12 guerreros. 91-55 le derrotó en la segunda jornada del Grupo C de América en la ronda clasificatoria varonil hacia la Copa del Mundo de China 2019 de baloncesto. El equipo estadounidense, formado por jugadores de la Liga de Desarrollo y 8 de ellos con experiencia en conjuntos de la NBA, fue superior de principio a fin a la escuadra mexicana. Marius Markel Brown, Javier Monfort y Travis Ware aportaron 14 puntos cada uno en la victoria por los 12 guerreros. Marco Antonio Ramos fue la mayor respuesta del equipo mexicano con 12 puntos, escoltado de Paul Stoll, con 11 y Edgar Garibay con 10 puntos. Ni hablar. México ya había ganado a Cuba, ¿no? Sí, debe ganar. Pero sí, aquí sí hay años luz de diferencia de lo que es Estados Unidos y México en el básquetbol. Ay, sí, ni hablar, Magallán. Y bueno, hablando precisamente del básquetbol, el alero de Mark Carroll aportó 24 ¿Por qué le dicen puntos. Alero? ¿Come muchas alitas o por qué le dicen alero? Algo así le gustan, así como al señor Betito también le encanta, ¿verdad? Empujarle a esas cosas. Si un hulero es quien vende hules. Ah, es cierto. Yo creí que alero había otro. ser, ¿no? El hulero y el que vende No sé. ¿cómo se dice esta marca? Bueno, es que ya no sea grosero, Magallán. Bueno, hablaba de este jugador, el alero, que juntó 24 puntos, incluido 4 triples, 6 rebotes, y lo dejaron como líder de los Nets de Brooklyn en el partido que ganaron a domicilio 88-98 ante los Grizzlies de Memphis, que sufrieron 8ª derrota consecutiva a pesar de tener la baja de lesión del escolta alero estrella de Angelo Russell. Los Nets fueron de menos a más en el partido para finalizar e imponer su mejor juego de conjunto y conseguir la victoria que les permitió romper una racha de 3 derrotas
consecutivas. El pivote español Marc Gasol y el escolta alero reserva Kyle Evans con 18 puntos cada uno encabezaron el ataque de los Grizzlies, aunque Gasol no jugó durante todo el cuarto periodo por decisión del entrenador de los Grizzlies, David Fisdale, quien fue despedido este lunes. ¿Con qué notición? Mejor despedido Paco Gémez, hablar de eso. Bueno, marca de 7 ganados y 12 perdidos. Y es que este es precisamente el equipo Magallán que va a estar acá en la Arena Ciudad de México el próximo 7 y 9 de diciembre. Pues justamente todo está listo para los juegos de la temporada regular de la NBA en nuestro país. Se van a cabo, ya lo dijiste, en la Arena Ciudad de México. Los Nets de Brooklyn jugarán contra el Thunder y el Miami Heat. Westbrook, el jugador más valioso reinante, y su nuevo compañero de equipo All-Star Paul George se enfrentan a los Nets el 7 de diciembre, o sea, la próxima semana. Los Nets con Jeremy Lin y DeAngelo Russell luego jugarán ante el Heat y Hassan Whiteside en el 9. Será este partido el 9 de diciembre. Sí, aunque lástima, la diferencia sí se notó de esta campaña. Al menos NFL y NBA aquí en México sí fue un partidazo el que trajo ahora sí la NBA, comparándolo con la NFL, comparándolo con el de la NBA. No son equipos ganadores los que van a venir acá a la Arena Ciudad de México, pero al menos sigue aterrizando la pelota acá en nuestro país. Con todo lo que atrae y todo lo que hay alrededor. Eso sigue siendo atractivo. Vamos a un corte, pero estamos de regreso luego para seguir hablando. Con una mano, Magallán, mira. Con una mano. Con una mano, Magallán.